un hombre sabio debería darse cuenta de que la salud es su posesión más valiosa. ¿Quién dijo esto? Lo dijo Hipócrates. Un país también debería decir y saber lo mismo, ¿no? Respecto a que la salud es tan importante. Y ya vemos cómo estamos en el tema de la salud. Estamos muy enfermos, ¿no? Enfermos mentales incluso en muchos casos. Estamos enfermos de la cabeza, estamos con listas de espera intratables, incomprensiblemente extensas. Y más encima ahora tenemos un problema con el tema de las ISAPRES, con esta devolución que tienen que hacer las ISAPRES por los excedentes, por los pagos injustificados, a mi modo de ver, y que se ha ido entrampando, se ha ido enredando, se ha ido complejizando cada día más. El presidente de la Asociación de ISAPRES ha dicho algunos días que si sale este proyecto de ley, se acaba el sistema en septiembre. La típica igual, ¿eh? Siempre como que si pasa algo, se va a acabar todo, se va a acabar el mundo, va a llegar el apocalipsis, la típica de los privados. Hay un proyecto alternativo, hay otra idea de que se podría pagar esto a las personas con prestaciones de salud, o sea, que la gente vaya a atenderse sin estar enferma, en fin, es raro. Y para eso estamos con un experto, un técnico, un hombre que también se maneja muy bien en los medios de comunicación, fue panelista en Radio Bio Bio, entre otros medios de lo que yo recuerdo, el ex superintendente de ISAPRE en un tiempo, había superintendencia de ISAPRE en un tiempo, el tiempo del presidente Ricardo Lagos. Después se pasó a superintendencia de salud y lo fue en el presidente durante Lagos, Bachelet, cuando asumió Piñera el 11 de marzo del 2010, unos días después, creo que 2 semanas después, renunció por no consideraba que pudiera tener una gestión muy consecuente, quizás se lo vamos a preguntar. Expresidente la fecha, eso en un dato se puede llegar a ser presidente de la República habiendo sido presidente de la fecha, no es descartable. No es descartable. Médico cirujano y amarillo, no tiene hepatitis, es amarillo por Chile, del grupo Mariana Elwes, Jorge Burgos, en fin. También vamos a hablar de algo de política esta tarde con él. Muy bienvenido, Manuel Inostroza, ¿cómo estás? Manuel Inostroza. Muchas gracias, Mario, por la invitación, por venir a conversar a tu programa, así que encantado. Muchas gracias a ti. Estamos manos libres aquí en colaboración con el Concierto por un periodismo libre, independiente y al servicio de la democracia. Miguel Mendoza, amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado tú? Tu salud ha estado media deteriorada también, pues son los años. Sí, no es por los años, no, es que me dio fuerte influenza A, después tuve una bronquitis, después bronconeumonía, pero ahora mucho mejor, ya lo único que la consecuencia es que tengo que estar todo el rato tomando un poco de agua para no ahogarme, pero todo bien, todo bien. Bueno, vamos a partir con Manuel entonces, destrabando esto, o sea, ¿cómo se puede destrabar, Manuel, este gran lío? Este es un nudo. Se habla de la ley corta que podría llegar a terminar con las ISAPRE en unos meses más, se habla, como decía yo, se hablaba de un proyecto alternativo, en fin, tú como experto en el tema, ¿cómo crees que se podría solucionar fuera de la ideología? Porque políticamente el tema se contamina también. Mira, a ver, si políticamente está muy enredado el tema, técnicamente no es simple de explicar y de suyo complejo. Voy a tratar de explicarlo de la siguiente manera. Mira, a ver, en agosto del 2010, el Tribunal Constitucional, después de recursos de protección presentados en el tribunal, declaró que la manera en que la superintendencia de la época, desde agosto en adelante del 2010, aplicaba o construía las tablas de factores de riesgo eran inconstitucionales, que no tenía atribución para hacerlo, que cualquiera de esas cosas la debía definir un proyecto de ley. Y le quitó 4 incisos que facultaban al superintendente para hacer las tablas, creyendo que con eso presionaba al Congreso para que acordaran un nuevo proyecto de ley y se sustituyera eso que el tribunal estaba eliminando. Pues bien, han pasado 13 años, estamos al 2023, y todavía no hay acuerdo político parlamentario con el gobierno, con el Ejecutivo, para proponer un marco regulatorio que reemplace eso que eliminó el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió después? Bueno, los gobiernos de turno, sucesivamente, y la propia superintendencia, como la eliminación de la tabla de factores de riesgo no fue del todo, hay otros artículos que no fueron eliminados por el tribunal que lo que dijeron, mire, las tablas solo permiten ingresar o salir del sistema, pero uno no puede terminar subiendo el precio del plan por aplicación de las tablas de factores de riesgo, y así se mantuvo desde el 2010 hasta el fallo de noviembre del año pasado de la Corte Suprema. Pero la Corte Suprema agregó un hecho que generó toda la complicación de viabilidad del sistema. ¿Por qué?
Porque existe un principio jurídico que yo aprendí siendo superintendente hace ya 13 años atrás, que yo no puedo aplicar cuando creo una nueva norma legal o cuando aplico una instrucción de regulación administrativa como superintendente, yo no puedo generar efecto retroactivo, no puedo cambiar para atrás, sino que creo la norma y esta tiene efecto de aquí para adelante. Por eso se llama la no retroactividad. Entonces, cuando el superintendente Patricio Fernández crea la nueva tabla de factores como una manera de intentar resolver el problema, porque el Parlamento no había llegado a un acuerdo legislativo al respecto, dice, bueno, esta nueva tabla funciona de aquí para adelante. Y las ISAPRES cumplieron, crearon nuevos planes con esta nueva tabla única y por lo tanto se dio cumplimiento a la instrucción de la Superintendencia de Salud. Pero la Corte Suprema acaba de decidir algo bien contradictorio, digamos, que no tiene precedente legal, creo yo, que es que, mire, no solo había que aplicarlo de aquí para adelante, sino que también había que aplicarlo a los planes antiguos que no se modificaron con esta nueva circular. Y ahí es donde se crea este excedente, este cobro indebido según la Corte Suprema, pero que si uno lo mira en estricto rigor, ni los gobiernos de la época, ni el superintendente, ni las propias ISAPRES, ahí hay que decirlo técnicamente, aunque resulte impopular, incumplieron la ley, sino que hicieron lo que establece el marco constitucional vigente, que es que solo se puede aplicar de aquí para adelante la nueva tabla de factores. Pero con el fallo del tribunal se trastoca todo y aparece esta interpretación de la retroactividad que genera una deuda de 1.400 millones de dólares. Y solo para refrendarlo técnicamente, a pesar de que, insisto, cuesta explicarlo porque puede resultar muy impopular o popular de decir lo contrario, en el periodo de tiempo en que la Corte Suprema está pidiendo aplicar la retroactividad, uno podría haber supuesto, que en los cobros excesos generaron utilidades excesivas o utilidades indebidas o abusivas, como uno puede escuchar. Bueno, y en ese periodo de tiempo de 32 meses, que va entre mayo del 2020 y noviembre del 2022, las ISAPRES no solo no tuvieron utilidades, sino que tuvieron pérdidas por 190.000 millones de pesos en el periodo de 32 meses. ¿Ah? Ahora, si somos más precisos aún, tuvieron utilidades en 9 meses y pérdidas en 23. Lo que pasa es que las pérdidas de los 23 meses fueron tan grandes que incluso sobrepasaron las utilidades de los primeros 9 meses del 2020, porque recuerden que el 2020 con la pandemia nadie iba a las clínicas ni a los doctores porque estábamos todos encerrados en las casas. Sí, claro. Entonces estamos ante un zapato chino, de verdad, porque esto es como el típico refrán, mira, es como el cuchillo, si me lo dejas me muero, si me lo sacas me mato. Entonces el tema es que si se aplica en estricto rigor el fallo que ha establecido la Corte Suprema, ya lo han dicho todos los expertos, es imposible pagar 1.400 millones de dólares, no hay de dónde sacar esa plata porque la plata se gastó en prestaciones ya, y además, según el fallo, queda eternamente desfinanciado el sistema en 450 millones de dólares anuales más cada año que pase. O sea, en 3 años volvemos a tener una deuda de 1.400 millones de dólares más. Entonces, ningún inversionista va a querer seguir funcionando bajo esas condiciones, y por eso que las ISAPRES dicen que debieran cerrar si es que se aplica el fallo. Ahora, para dejarlo ahí y no dejarlo solo, ¿qué es lo que hemos propuesto? Por ejemplo, 7 ex superintendentes que nos hemos juntado para, desde las distintas visiones, tratar de ver si en el debate legislativo podemos aportar. Bueno, miren, lo que nosotros proponemos es, de alguna manera, una interpretación del fallo que con sustento jurídico técnico, porque ahí donde hay 2 abogados hay 3 posiciones, ¿eh? Yo lo digo con mucho respeto porque estoy casado por una abogada, además. Cuando hay posiciones. Claro, entonces, en el fondo, con criterio jurídico técnico sustentable, proponer, porque no se las pueden llevar gratis, que en vez de pagar 1.400 millones de dólares, estos criterios metodológicos a discutir nos permitan establecer una cifra razonable. Solo puedo tirar ejemplos, serán 300 millones, serán 600 millones, pero no 1.400 millones, y concordar técnica y políticamente en el Parlamento cuál cifra puede ser aceptable desde el punto de vista técnico, jurídico y viable desde el punto de vista financiero, y resolver de aquí para adelante el problema para que sea viable la sustentabilidad y no tengamos una crisis sanitaria con 3 millones de personas que se quedarían sin su plan de salud. Por ahí está el tema. Hasta ahora esto no se vislumbra porque el gobierno ha sido súper claro y ha dicho son 1.400 y eso es lo que hay que pagar.
y la oposición ha dicho, no, eso no es viable, hay que buscar otra alternativa. De hecho, presentó un proyecto que se acaba de aprobar en la Comisión de Constitución y de Legislación comisión, claro. Justicia, que va un poco en la línea de lo que yo estoy planteando, pero no es exactamente lo mismo. Y ahí estamos entrampados. Eso me hace recordar un refrán que le escuché ahora en Facebook a un amigo que dice, un refrán africano, cuando los elefantes pelean, el pasto es el que sufre, digamos, ¿no? O sea, Claro. en el fondo, en esta pelea de descalificaciones mutuas, en realidad los pacientes son los que están súper angustiados. Y Pero, ahí claro, y en corto, Manuel, tú dices que bajar la cifra, llegar a un acuerdo para bajar la cifra, para que sea pagable. para que pueda ser pagable, Ya, ya, porque de verdad, de otro modo, ya. efectivamente el sistema no podría funcionar. Ahí tendríamos que pasar todos al FONASA, y ya sabemos cómo está el FONASA del sistema público. Tú lo mencionabas, Mario, en tu introducción, y bueno, y Miguel, que también es profesional de la salud, lo conoce, ha trabajado en los hospitales públicos. Hoy día las listas de espera, según el último informe del Ministerio de Salud, publicado hace poco, hace un par de semanas atrás, da cuenta que tenemos 2.500.000 personas entre las listas de espera GES, que son como 62.000, las listas de espera de consulta, que son 2.250.000, y las listas de cirugía, que son 304.000 personas. O sea, y de hecho subió un 2% en marzo respecto a diciembre del año pasado. Entonces, a pesar del esfuerzo del gobierno, que hay que reconocerle que ha tratado de hacer un esfuerzo, pero la lista de espera no cede y el número de personas en lista de espera sigue creciendo. Entonces, si tú le traspasas 3 millones de personas al FONASA, el sentido común de la población de FONASA es decir, mira, vamos a estar más colapsados de lo que estamos ahora, y por lo tanto pareciera ser que no es bueno para nadie que el sistema ISAPRE caiga como tal. No hay salud, como decía una amiga. Estamos en Manos Libres aquí en colaboración con el Desconcierto por un periodismo libre, independiente y al servicio de la democracia. Manuel, ¿te ha pasado alguna vez que tienes algo que decir y no te escuchan, no te entienden, no te quieren escuchar? A lo mejor pasa en la casa, de repente pasa en la casa. Uno dice una cosa y la mujer está hablando otra cosa. Ayer me pasó en la tarde. Yo a Yo veces estaba le digo, diciendo una cosa a mi mujer y ella me contestaba otra. Era como una obra de teatro, hay una obra de teatro que se llama De 1 a 10, ¿cuánto me quieres? Quizás una de esas obras ochenteras. Y uno está hablando de que se me cayó el internet y la otra persona te está diciendo que está nublado en Peñalolén. O sea, pasan esas cosas, ¿cierto? Cuando eso pasa, Manuel, cuando no te escuchen, yo te tengo un dato. Agencia WOW, W-O-W, agenciawow.cl, son estrategias digitales, haremos que te escuchen. Por fin, haremos que te escuchen. Estrategias digitales, si visítanos en www.agenciawow.cl. Miguel, pero tú ibas a decir Mira, algo de eso, de esa desconexión, ¿no, Manuel? no, sin duda, a mí me pasa también. Yo le he dicho a mi señora, pareciera ser que a veces me hacen más caso afuera que en la casa, pero bueno. Y mis hijos, que además ya los hijos de uno te hacen bullying a cierta edad, ya Claro. no te pescan. Pero bueno, así es la vida, les va a pasar a todos, a ellos Ya también. te pescan más por WhatsApp que en persona. Pero eso está agencia WOW. Miguel, dale. mira, impresionante lo que dice Manuel. Bueno, hay que decir la lista GES, la lista de consulta y la lista de tratamiento cirugía. Entonces, podemos hablar que hay 3 listas de espera, hay que decirlo tal cual. Mira, independiente de lo que pasó con el fallo de la Corte Suprema, y claro, podemos dar número, etcétera, pero ¿qué pasó con la industria de la ISAPRE? ¿Por qué llegó a este punto? Mira, como un ejemplo, la AFP hace un tiempo atrás dijeron que iban a quebrar con el primer retiro y todavía siguen existiendo. ¿Será tan frágil el sistema de ISAPRE? Mira, muy buena pregunta. A ver, yo te diría, bueno, yo fui actor del sistema de salud como regulador, como superintendente, como decía Mario en la introducción, entre el 2003 y 2010, tuve 7 años. Em, y me fui básicamente porque ya llevaba 7 años. De hecho, el presidente Piñera y el ministro Mañalich me habían pedido que yo siguiera. Mi cargo había sido finalmente nombrado por alta dirección pública, pero yo consideré, les di las gracias, pero yo ya consideré que después de 7 años era bueno dar un paso al costado y generar una renovación. Así que por eso que me fui a los 2 meses aproximadamente del cambio de gobierno, me fui como a fines de abril. Ahora, dicho eso, lo que te quiero decir ante tu pregunta, Miguel, es que el tema es que después de la reforma del auge que se hizo el 2005, el marco regulatorio, nosotros nos dimos cuenta que se había aprobado después del auge, empezó a entrar en judicialización. Los primeros casos de judicialización los empezamos a tener por allá por el 2008. Y ya el 2010
En enero del 2010 comienzan los fallos ya permanentes de la Corte Suprema en contra de las alzas de precio base, y como les decía, en agosto del 2010 empezó este fallo del Tribunal Constitucional que declaró las tablas. Entonces, desde el 2010 hasta el 2014, a mí me correspondió, por ejemplo, participar en 2 comisiones presidenciales en la época. Hicimos propuestas para transformar a la ISAPRE, y la ISAPRE, como tú muy bien dices, se opusieron tenazmente a esas reformas. Ellos querían seguir funcionando bajo la modalidad de las tablas de factores de riesgo, de las políticas de discriminación, que en mi opinión no eran políticas aceptables ya después de lo que estaba pasando con el inicio del proceso de judicialización. Sin embargo, también siendo coherente con la historia, en una comisión presidencial que dirigió Camilo Cid en el gobierno de Bachelet II, el año 2014, las ISAPRES sí se allanaron esta reforma porque se dieron cuenta, ahí ya después de 4 años de judicialización, se dieron cuenta, pucha, parece que no vamos a poder seguir funcionando con el marco regulatorio vigente, vamos a tener que cambiar. Y en esa comisión ellos aceptaron una reforma que antes se oponían. Pero en esa comisión, dirigida por Camilo Cid, que hoy día es el director de FONASA, la postura de mayoría de las personas de izquierda que estaban en esa comisión, yo no estaba participando, dijeron, mira, nosotros en la postura de mayoría no es que queramos transformar a la ISAPRE en entidades de seguridad social, como ocurren en Europa y en otros países desarrollados, sino que queremos eliminarlas y queremos que las ISAPRES pasen a ser solo seguros complementarios. Y desde ahí que el Parlamento y los gobiernos no han podido, desde el 2014 en adelante, ponerse de acuerdo. Entonces, ¿hay responsabilidad de la ISAPRE? Sí hay responsabilidad de la ISAPRE, pero también son compartidas de toda la clase política, porque cuando pudo haber reformas después, tampoco hubo acuerdo para hacer ese tipo de reformas, y yo creo que por eso es que estamos llegando al 2023, 8 años después o 9 años después del 2014, y nos encontramos en la situación de que la Suprema también ya un poco molesta porque no hay, ha intentado dar estos supremazos como para que el sector político reaccione y se llegue a algún cambio legislativo. ¿Tú crees que este gobierno quiere terminar con las ISAPRES, con el sistema? A ver, lo voy a decir de la siguiente manera. El presidente Boric ganó legítimamente una elección proponiendo transparentemente en su programa que él quería eliminar a la ISAPRE y quería que se transformaran en seguros complementarios. Lo que pasa es que para hacer eso, normalmente cuando uno lo presenta en un proyecto de ley. El proyecto de ley se discute en una reforma tan importante como esa 2, 3 años en el Parlamento. Se concuerda una transición, si es que finalmente esa propuesta prospera. Nos toma 3, 4, 5 años implementarla, etcétera, ¿no? Pero ¿qué es lo que veo yo hoy día? Que el gobierno no ha tenido la capacidad en 1 año y tanto de presentar una reforma estructural al sistema de salud. Le ha ido mal con la reforma tributaria, le ha ido mal con la reforma de pensiones, le fue muy mal en el resultado del 4 de septiembre, creo que peor ahora en el resultado del 7 de mayo, y por lo tanto claramente no tiene capacidad para implementar sus deseos de reforma estructural legítimamente, porque como estamos viendo, en 2 años la realidad política ha cambiado sustancialmente. Y Manuel, en ese contexto, solo para terminar, el gobierno yo creo que siente que tiene la oportunidad de que con el fallo de la Corte Suprema y la aplicación irrestricta del fallo puede obtener el mismo objetivo político que con una reforma, que es eliminar al sistema ISAPRE y transformarlo en seguros complementarios. Ahora, el problema es que la crisis que gatillaría al hacerlo tan de golpe es tan grande que yo, a pesar de que puede que no lo entiendan y lo vean como una oposición al proyecto de ley que ha presentado, yo creo que se les va a volver un boomerang. O sea, el supuesto beneficio de corto plazo de aparecer devolviendo la plata, 1,5 millones por persona, de eliminando la ISAPRES porque son un mal actor dentro del sistema de salud chileno, cosa que yo concuerdo, pero yo soy más partidario de sustituirlo por otra cosa, no de completamente eliminarlo, les va a dar como un supuesto beneficio en el corto plazo, pero si se decanta la crisis que se va a venir después de la caída del sistema ISAPRE, yo creo que la gente se va a olvidar del corto plazo, primero porque no va a haber recuperado la plata, y los efectos sobre los enfermos, sobre el sistema público, sobre caída de prestadores privados, desempleo en prestadores privados, etcétera, 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 van a ser tan grandes que yo creo que al final yo creo que va a ser un boomerang en contra del gobierno. Y creo que eso no es bueno porque el efecto va a ser de la crisis de las personas, no solo de la popularidad del gobierno, sino que la crisis que va a ver afectada a la salud y la calidad de vida de las personas. Eso es lo que me preocupa en particular. Sí, y más encima,
si se caen las ISAPRES y la deuda que las ISAPRES tienen con las clínicas también es brutal, también afectaría a las clínicas. Miguel, dale tú y después yo sigo con otra pregunta con Manuel y nosotros aquí Ya. gentilmente manos libres del desconcierto. Mira, dejando de lado la ideología, en el mismo caso, si se termina el sistema de ISAPRE, ¿qué pasará con los 3 millones de afiliados? ¿Cómo va a pasar? Porque van a llegar a FONASA, sabiendo que FONASA igual está colapsado. ¿Qué va a pasar con eso? Tú que tú eres experto en eso, ¿qué va a pasar con toda esta cosa? Mira, yo creo que en las actuales condiciones políticas que tenemos un Congreso polarizado, sin posibilidad de llegar mucho a acuerdo, yo creo que hoy día no tiene viabilidad de aprobarse el proyecto de ley del gobierno y tampoco tiene viabilidad de aprobarse el proyecto del Ejecutivo. Entonces, el problema va a quedar chuteado. Ahora, si en ese chuteo del problema cae un ISAPRE o caen varias ISAPRES porque algunos se pusieron nerviosos, las clínicas siguieron eliminando los convenios con las ISAPRES porque tienen miedo de que no les vayan a pagar para no subir la deuda. Algún banco hace una corrida bancaria y no les renueva las boletas de garantía. Hoy día el 70% de las garantías de las ISAPRES están con boletas bancarias. Si ocurre alguna de esas cosas y empiezan a caer las ISAPRES como en palitroque, como el proyecto de ley que propone el gobierno no va a estar aprobado, la legislación vigente, ¿qué es lo que plantea? Que esa persona que hoy día está en un plan de ISAPRE pierde el beneficio del plan de ISAPRE. Por ejemplo, si tenía un medicamento de alto costo ganado en un juicio, lo va a perder. Si estaba en un prestador en tratamiento por su cáncer o por su quimioterapia, lo va a perder. Y esa persona, al trasladarse a FONASA, FONASA está facultado por ley a ofrecerle las dos modalidades que tiene hoy día, que son la institucional, que en el fondo es las listas de espera del sistema público, o la libre elección, que es decir, bueno, usted puede atenderse a través de la libre elección comprando bonos, ¿no es cierto?, con un copago respectivo, pero tiene que ver si el prestador privado en el que usted estaba en su plan de ISAPRE coincide con el convenio que yo tengo como FONASA con ese prestador. Porque si FONASA no lo tiene incluido como convenio para el tipo de prestación que la persona tiene, no va a poder seguir atendiéndose con ese médico y con ese prestador. Y ahí se produce ya una primera angustia, digamos. O sea, entonces no me podrían mantener el mismo tratamiento en mi mismo prestador y con mi mismo médico, y la respuesta en muchos casos va a ser que no. Y ahí FONASA le va a decir, pero usted tiene convenio o yo tengo convenio con otra clínica, y decir, ok, ya, yo voy entonces a esa otra clínica en convenio, pero los beneficios contractuales que hoy día tiene FONASA tienen una cobertura financiera inferior, porque lo que FONASA hace es privilegiar el sistema público. De hecho, hoy día con el copago cero, si tú te atiendes en el sistema público, no pagas nada, no tienes que copagar nada, es cero, te sale todo gratis. El problema es que la gratuidad es un poco a contrapelo de la lista de espera, ¿sí? En cambio, si tú no quieres estar en lista de espera, tienes que pagar. Y el FONASA cubre en promedio un 45% en la parte ambulatoria y en un 30% la parte hospitalaria cuando tú la comparas con la cobertura que da hoy día el plan de ISAPRES, que en promedio está cubriendo un 65 a 68%. Entonces, lo último que va a ver la persona es que va a tener un copago mayor si quiere seguir atendiéndose en algún prestador privado que tiene convenio. Y lo que es más problemático, algunas personas que tienen preexistencia y que hoy día no tienen seguro complementario y quisieran comprarse un seguro complementario para tratar de bajar el copago que va a ser más alto en el FONASA libre elección, no van a poder porque los seguros complementarios hoy día están regulados con preexistencia y con selección de riesgo porque son voluntarios. Entonces, puede que a algunas personas les sirva, no estoy diciendo que para todos no va a ser funcional, pero para muchas personas no le va a servir esta cobertura de libre elección que le ofrece FONASA hoy día y por lo tanto va a perder beneficios respecto a lo que tiene. Pero Estamos con- igual Manuel, disculpa Mario, igual Manuel, hay mucha gente dentro de esos 3 millones de personas son de clase media, la gran mayoría está en ISAPRE son de clase media o clase media más baja, y muchos, por ejemplo, dependiendo su sueldo, mucha gente están con planes cerrados. Entonces le cambiáis de la noche a la mañana esto a FONASA, que obviamente puede ser muy bueno para mucha gente que, bueno, vamos a tener copago cero, pero les transformáis todo. Y obviamente yo lo comparo, yo se lo dije en la mañana a Mario,
el expresidente Sebastián Piñera, perdón, está en FONASA. Él nunca estuvo en ISAPRE, pero él puede pagar un seguro complementario y otras cosas más para que le salga prácticamente cero su atención. Pero mucha gente que no tiene la billetera de Sebastián Piñera o otras personas de estratos sociales mucho más altos no pueden optar por eso y van a tener que esperar la lista de espera. No sé, ¿qué piensas de eso, Manuel? Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que tú señalas. Por esa misma razón, y por lo mismo que tú muy bien describes, Miguel, yo creo que el gobierno debiera abrirse de verdad a una negociación en el Parlamento. Yo creo que el gobierno ya envió la señal y es legítimo que envíe su señal política. Esto es lo que yo pienso de verdad, de fondo. Pero una vez que el proyecto se va al Congreso, en democracia lo que hay que buscar son acuerdos, porque si no, no se puede gobernar, ¿no? Sobre todo cuando ellos mismos reconocen que como gobierno no tienen la mayoría parlamentaria para aprobar todas las iniciativas que envían. Entonces, tienen que abrirse un acuerdo y a una negociación para que política y técnicamente se defina, tal como digo yo, un monto a pagar. No les puede salir gratis, va a haber que definir un monto a pagar y al mismo tiempo darle viabilidad para que el sistema siga funcionando hasta que más adelante podamos tener una reforma más estructural. Cuando el gobierno se decida enviar su reforma en salud, si es que tiene espacio político para hacerlo, o ya para cuando se discuta en el próximo gobierno, porque yo veo, si tú me preguntas a mí, yo creo que el gobierno va a intentar aprobar la reforma tributaria y la reforma previsional, y no creo que tenga, amén de los 31 proyectos de ley de seguridad, y los temas económicos, no sé si tiene más espacio político en las actuales condiciones para proponer una reforma estructural de la salud. Poco tiempo tiene, pues. Poco tiempo tiene para eso y muchas otras cosas, pero claro, puede ser un boomerang, dices tú, pero las becas del extranjero siempre sirven para zafarse de esos boomerangs que puedan quedar aquí en el país, una vez terminado el gobierno en Europa. Estamos contra el tiempo, como siempre, Manuel. Te hago una pregunta. Si se acaban las ISAPRES, ¿se acaba también la integración vertical en la salud? ¿Qué tanto daño le hacen a los chilenos? Pues si hay dueños de clínicas, acciones en las farmacias, en ISAPRE, seguros, en todas partes. Mira, bueno, yo creo que si se acaban las ISAPRES de esta manera, a ver, lo voy a graficar con la experiencia en Brasil. Voy a un país, digamos, que no habla nuestra misma lengua, pero está ubicado en nuestro continente, en América del Sur. Los brasileños son 200 millones de personas, un poquito más, y ellos tienen en su constitución un sistema público único de salud, desde el año 88 que la constitución estableció eso. Sin embargo, a pesar de que su constitución no detalla y nada dice de la existencia del sistema privado, el modelo de salud brasileño es más privatizado que el chileno, ¿sí? ¿Por qué se produce eso? Porque ante la incapacidad del sistema público brasileño, a pesar de que igual significó un avance, que igual mejoró la atención primaria, hicieron algunos esfuerzos en todos estos años por mejorar el sistema de salud público, este no está a la altura de las expectativas de calidad y necesidad de la población, particularmente de la clase media brasileña. Y Brasil tiene aproximadamente un 25 a 28%, esos son, como son tantos los brasileños, son como 54 millones de brasileños en salud privada, en seguros privados que podrían ser las ISAPRES brasileñas, ¿sí? Pero estas ISAPRES brasileñas, interesantes, no tienen preexistencia, no tienen cautividad, ¿sí? Y el sistema de salud brasileño, el 64% de las camas son privadas. En Chile, teniendo ISAPRE y teniendo un sistema mixto, tenemos que un 22% de las camas son privadas. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que yo creo que hay un espacio, si de verdad creemos en la complementariedad público-privada, para que el sector privado, tanto en el nivel del aseguramiento como en el nivel de la prestación, innove y corrija sus errores del pasado que hicieron que tengamos este sistema ISAPRE que se ha ido ganando una alta fuerte de sensación de ilegitimidad en la población, y aquellos prestadores que también elevaron sus precios excesivamente y que hace que también la gente dice, bueno, es que la salud chilena se ha vuelto muy cara, particularmente en el sector privado prestador en cierto nivel, y que corrigiendo esos errores tengamos un sector privado que incluso como los brasileños es tanto más significativo que el chileno. Entonces, yo realmente confío hoy día en que las innovaciones y las nuevas reestructuraciones corrigiendo los errores del pasado vengan de un sector privado que aprenda de esos errores,
y que quiera ser parte de un sistema de salud y aportar su grano de arena a tener una mejor calidad de vida para los chilenos. Y eso significa por cambiar los métodos de compra, por hacer gestión clínica, por mejorar los estándares de calidad, por hacer esfuerzos de abaratar los costos, manteniendo la calidad, en fin. Hay muchas experiencias de las que aprender como para tratar de ser un mejor aporte y no tener un sistema que ha terminado siendo tan deslegitimado por la propia sociedad. Bien, estamos con Manuel Inostroza, ex superintendente de salud. Fue de ISAPRES también, hubo alguna vez una superintendencia de ISAPRES, como lo decíamos al comienzo. Colocolino Manuel Inostroza, ¿cierto? Sí. Sí, ¿O no? Sí, sí, yo lo he gracias a visto Dios. por ahí. Mis 4 ¿No? hijos son todos colocolinos también, así que vamos juntos al estadio ahí a apoyar. Gracias a Dios, dices tú. Van a quedar con herencia los chiquititos, ¿y no? De esa edad, ¿no? Y tenemos un nieto que ya lo estamos. Adoctrinando, eso es doctrina. En todo lo demás es libertad de elección, pero en el club de fútbol no hay libertad de No, elección. ahí hay dogma, sesgo, sectas. Oye, ya nos quedan poquitos minutos, Manuel, gracias nuevamente por estar con nosotros. Entremos un poquito a la política, pues. Perdimos la fe, tú dijiste, el año 2018, hace 5 años, cuando con Mariana Elwin y otros 29 más, porque eran 31, los militantes de la democracia cristiana se fueron de ese partido a la media 1460 con ese concepto. Perdimos la fe. ¿Cómo ves la situación en el momento político actual en el país, con este grado de polarización? ¿Sigues teniendo fe, digamos, en el país, en el centro, en amarillo, por Chile al que tú perteneces? Bueno, yo sigo teniendo fe en que el centro político tiene que ofrecerle alternativa de gobernabilidad y de propuestas al país. Y creo que hoy día estamos viviendo, desde que se inició una situación previa al estallido social, con una crítica muy fuerte a los 30 años, creo que el país ha estado viviendo una dinámica media pendular, y péndulo significa que en algún momento va a volver a retomar algún punto de nuevo equilibrio. Hoy día el centro político está desfondado y a pesar de que Amarillo no participó de la elección, también es un fracaso para Amarillo, a pesar de no haber estado en la papeleta con candidato, pero también es un fracaso para Amarillo el que el centro político no haya tenido representación de ninguna especie en esta elección constituyente. Y tendríamos que Amarillo articularnos con otros actores del centro, con Demócrata, probablemente con Evópolis, con el antiguo grupo de Ciudadanos, en fin, con todas aquellas personas que quieran Andrés distanciarse Velasco. de los extremos. Bueno, Andrés Velasco del grupo de Ciudadanos, ¿no? Sí, por eso. Con todos que quieran distanciarse de las posturas tan polarizadas, que en mi opinión, claro, marcan postura, radicalizan sus posiciones, y eso es lo que tal vez hoy día la gente está valorando electoralmente, pero que a la hora de gobernar no permiten mucho acuerdo, digamos. Si la democracia es acuerdo, es tener posiciones, pero también tener convicción de que algunas cosas yo tengo que ganar y otras tengo que ceder. Y esa es la democracia. Entonces, y no entrar en totalitarismo ni de derecha ni de izquierda, y en posiciones que al final un partido político le impone al otro y después esto se viene como una vuelta de tortilla y así los países no necesariamente avanzan. Entonces, y además yo creo que las encuestas, más allá de distintas posturas políticas, igual cuando tú preguntas si usted valora que se llegue a acuerdo, que se resuelvan los problemas con políticas de acuerdo, la mayoría de los chilenos valora o busca valorar eso. Pero hoy día estamos pasando por un momento difícil. Yo perdí la fe en la democracia cristiana porque ese partido al que yo entré cuando era estudiante de segundo año de universidad, por allá por el año 1986, y que incluso me llevó a presidir la FECH el año 90, en la primera fecha en democracia, perdió la fraternidad, perdió la posibilidad de proponer dentro del marco de la diversidad, y eso me hizo salir de la democracia cristiana. Y creo que hoy día en Amarillos tenemos la oportunidad de construir otra oferta, otra propuesta, pero no va a estar fácil. Significa tener postura, no tener ambigüedad, pero proponer un camino de acuerdo, de gradualidad, de propuestas más pensadas en el mediano y largo plazo, más que en la ganancia del corto plazo. Pero bueno, yo sigo teniendo esperanza y espero que con el grupo humano que estamos conformando y probablemente con más gente con la que nos vamos a tener que reunir, hasta con el PPD también, probablemente algunos demócratas cristianos que quieran entrar a una suerte de federación de centro, como ha estado proponiendo, por ejemplo, Soledad Alvear en algunas últimas de sus entrevistas, pudiese ser el camino, ¿no? Pero va a requerir de harto esfuerzo y sobre todo tratar de reengancharse y la gente joven, porque un partido que no tiene juventud
no tiene futuro. En la época en que yo estaba en la democracia cristiana, cuando entré a militar, cuando tenía 19 años, los jóvenes éramos bullentes en el partido y eso en el tiempo lo fuimos perdiendo. Entonces, bueno, eso es un hecho de la causa y un partido sin juventud no tiene futuro. No, y tú abogas por una nueva enfermedad, po, la acorditis, ¿cierto? Ojalá que se lleguen a acuerdo, porque, claro, porque los republicanos estos últimos días, puta, champaña y chaya, somos los dueños del mundo. Lo mismo le pasó al Frente Amplio hace un tiempo y mira cómo están ahora en la moneda. Miguel, la última pregunta para Manuel antes de las secciones. Antes, mira, rápidamente, ¿qué nota le pones al gobierno en lo que es salud? No, un 3-5. Hoy día lo repruebo porque, a ver, mira, le correspondió cerrar la crisis de la pandemia, digamos, pero convengamos que, por ejemplo, la tasa de vacunación de la quinta dosis de vacuna está muy lejos de los estándares que tuvimos sobre 80, casi llegando al 90%. De la misma manera, la vacunación del invierno de este año con la vacuna influenza también ha estado en el mismo tenor, del orden del 45-50%, cuando a estas alturas teníamos más del 80% de vacunación. O sea, ni siquiera los temas de salud pública han dado bien. Las listas de espera, como ya te informé en el último reporte, crecieron un 2% en relación al último año. Y bueno, y se demoró 5 meses y medio en enviar un proyecto de ley que podría haberlo enviado hace 4 meses atrás por lo menos. La redacción era mucho más necesaria para no haber generado tanta incertidumbre en este tiempo. Entonces, yo creo que reprueba y esperemos que el resultado electoral del 7 de mayo haga reflexionar al presidente y a su coalición de que, como dice Mario, requerimos la enfermedad de la corditis. Yo digo que la corditis es una inflamación cerebral que hace que las neuronas obliguen que el cerebro estimule los acuerdos, digamos, ¿no? Y espero que esa sea la enfermedad que sería una buena enfermedad que nos embriague a todos, digamos, que nos afecta a todos. Y para la cual no habría antibiótico ni tratamiento, ni vacuna. Ni vacuna. Manuel, ¿cómo los pasaste aquí en Manos Libres? Muy bien, lo pasé. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Así que conversamos de lo divino y lo profano. Así que nada, encantado. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Te vamos a tener en otra oportunidad más adelante, de acuerdo a las circunstancias de la contingencia. ¿Te parece? Encantado. Que estén muy bien. Saludos a todos. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos nuestros amigos de Manos Libres aquí en colaboración con el Desconcierto y que nos sigan acompañando en las redes sociales. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.